Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo 7 periféricos increíbles para vuestro setup. Algunos son caros, otros baratos, unos son útiles, otros no. Hay un poco de todo, pero lo que está claro es que será un vídeo curioso. Así que, ¿estáis listos para esta pequeña aventura junto a mí? Vamos a ello. Primer periférico increíble, o no tanto, ahora lo veremos. Teclado que se divide en dos. Habréis visto alguna vez algo así y no sabéis el porqué de la existencia de un producto como este, ¿verdad? Porque haces así, ¡pa! Pero sigue vivo. Os voy a explicar por qué este concepto. Aquí lo estáis viendo. Le falta un cable más, ¿vale? Va de micro USB a micro USB para unir ambas partes y después tienes que conectarle otro que acaba en USB normal y lo conectas a tu PC. Tiene varios puertos, uno aquí, otro aquí, pero la función es la misma. Este es el modelo RGO Split, que no era el que quería, pero el otro costaba unos 200 y para explicaros para qué se crearon este tipo de teclados, pues no me valía la pena, la verdad. Veréis, esto se hizo porque se supone que cuando escribes de manera normal, así, no estás teniendo una posición de tus brazos completamente natural. Se supone que la posición idónea es más bien a la altura de tus hombros, por eso se separa. También había uno de Microsoft un poco extraño que no solo era separado, que estaba hecho en una plataforma, sino que se giraba un poquito así. A lo que se le puede sacar mucho partido es que si lo separas así, si quieres jugar a shooters tienes aquí todas las teclas necesarias, entonces agarras un ratón, lo pones aquí y tienes todo este espacio, todo este margen de movimiento que tienes sin necesidad de separar los brazos, que a veces pasa de una forma un poquito exagerada cuando tienes un teclado de formato completo, que también tiene teclas para macros y así, que son enormes, como el K95 de Corsair, por ejemplo, que, ¿sabes? En plan, a veces te puedes chocar contra el teclado, ¿no? Porque es tan grande. Y esto lo que te permite es tener una libertad enorme para poner una sensibilidad baja, ser más preciso ahí en el Counter-Strike, por ejemplo, y y matar a todos. Más cosas, estás en Discord con tus amigos o haces directos y tienes un micrófono como este, por ejemplo, que tiene una base y no tienes el brazo típico que se engancha a la mesa y te viene por aquí o por el lado, por arriba, lo que sea, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Lo pones aquí y ya puedes hablar y se te va a escuchar perfectamente porque lo tienes cerca de la boca y tú vas a poder seguir jugando así, mira, maravilloso. Mola, ¿eh? Esto está guay. El tema es que es de membrana, yo preferiría uno mecánico, molaría que fuese inalámbrico, ¿no? Sin este cable, aunque no molesta. Viene con dos cables, este es el de mayor longitud, que no creo que nadie quiera separarlo más de esto, no tendría ningún tipo de sentido, porque si no jugarías así. Así que ahí tenéis el motivo de la existencia de este tipo de teclados. Vamos a pasar al siguiente, y sí, es imantado, ¿vale? A ver, no sé qué ponerlo, ahí. Segundo periférico increíble o no tanto, o curioso, es que no sabía cómo calificar muy bien, cómo titular este vídeo, pero vamos a hablar de los ratones verticales. ¿Cuántas veces habréis visto algo así y se os pasa por la cabeza la pregunta de ¿por qué está hecho así? ¿Cuál es el motivo? Pues viene siendo lo mismo que con el teclado. Se supone que es para una posición más natural, por ejemplo, cuando te apoyas en la mesa, estás en un bar, pues pones así los brazos, no así. A veces, bueno, los pones así, pero lo más normal es te apoyas así, ¿no? Entonces es como se agarra, aquí está el ratón, a ver si lo veis ahí en pantalla, me estoy viendo, y lo agarras así, como un pepote. Estuve jugando y maté unos cuantos, ¿eh? La verdad es que está guay, se puede jugar tranquilamente. Veis que tiene aquí el clic izquierdo, derecho, la rueda está del lado derecho, y después tiene un joystick aquí, que bueno, oye, yo no lo usaría, pero ahí está, es curioso. Tampoco es un ratón de gama alta dentro de los verticales, cuesta 30 euros, lo encontré en Amazon, era también por un ejemplo, tiene lucesitas RGB, espectaculares o todo lo que tú quieras. Y el sensor es el PMV3325, es un sensor óptico, no uno cutre de estos láser, algunos que hay láser que son muy malos. Funciona de manera correcta, pero es mejorable, no es como un 3360, pero oye, es un producto bastante curioso, hay mucha gente que lo utiliza, bueno, mucha gente, hay cierto nicho de mercado de usuarios que le gusta este tipo de ratones, pero la grandísima mayoría que no esté muy metida en el mundo del hardware y tanto de componentes como periféricos no sabe el motivo de la existencia de este tipo de mouse, sea en gaming o de oficina, y os lo acabo de contar y espero que os resultase curioso porque me parece muy divertido hacer este tipo de vídeos. Tercer periférico, esto es muy curioso, probé algo así hace años y me pareció un poco truño, pero porque el producto en sí era bastante malo, pero este está más logrado. Estoy hablando de auriculares gaming con tecnología, en este caso se llama así, áptica. Os lo traduzco, cuando emiten frecuencias graves a cierto nivel, vibran. Eso se puede regular con esta ruedita que tiene
aquí. Para escuchar música al principio te lo pones, te mete un viaje ahí, espectacular, te lo pasas bien, pero a los 5 o 10 minutos los quieres tirar por la ventana. Entonces yo me pregunté, a ver, esto es la típica pijada que dices tú, pero ¿para qué sirve? Y luego pensé, son auriculares gaming, videojuegos. ¿Vamos a jugar a algo competitivo? No, los voy a tirar por la ventana también cuando empiecen a vibrar, porque si ya me matan por detrás y encima me vibra, lo rompo en dos, ¿no? Pero si te pones a jugar a un modo campaña, en un título que sea así cinematográfico, que se vea muy bien, que tenga un audio impresionante, por ejemplo, una campaña del Battlefield 5, pues mola mucho porque parece que estás en la propia guerra, consigues una experiencia más realista, tú te los pones, sientes una granada detrás que hace ¡pa! Y vibras y todo, y tiemblas y te asustas, y la verdad es que lo estuve probando y me mola mucho. Este en concreto es el modelo de auriculares Corsair HS60. Se escuchan bastante bien, a mí tal y como vienen, porque se pueden actualizar, pues yo le cambiaría un poco las frecuencias, de hecho estuve jugando un poquito, también soy bastante tiquismiquis con eso, ya que me gusta producir música, o al menos intentarlo, entonces pues me gustan ciertos cascos de gama profesional, que todo el presupuesto de ese tipo de auriculares va enfocado a los conos, y cuando te compras unos cascos gaming pues va un poquito al diseño, al micrófono, que por cierto este pues ya veis que se puede quitar o poner, también puede ir incluso a la iluminación RGB, a la tecnología de vibración, entonces se reparte y a fin de cuentas lo más normal, bueno, lo más normal no, siempre nunca van a sonar igual que unos auriculares de estudio. El caso es que están guays, si os los preguntáis os los recomiendo, más allá de los que os estoy presentando, os pondré algún link de algún periférico en la descripción que me gusta mucho, ya si son los que muestro en este vídeo u otros que sean baratos o lo que sea, y haremos más vídeos más adelante de guías de cosas que tengo preparadas y os van a gustar mucho. Periférico increíble número 4, este es de los buenos. Estoy hablando de comprarte una televisión de gama alta y utilizarla como monitor gaming. Y es que si lo que estás buscando es la combinación perfecta entre calidad visual y fluidez, jugar en una tele como la que tengo detrás, una buena que tenga panel OLED 120 Hz, al menos para mí, es donde puedes conseguir la mejor experiencia de juego. Si básicamente lo que quieres es jugar y no te dedicas al ámbito competitivo, ¿para qué tener una televisión y un monitor si comprando un buen televisor ya lo tienes todo? Esto lo puedo decir ahora, antes no podría recomendarlo de esta manera, ya que las televisiones no había modelos que estuviesen enfocados al gaming como los hay ahora, por lo tanto estaban muy por detrás de lo que era un buen monitor para jugar. Debido a esto, lo que sucedía es que cuando estabas jugando, por ejemplo, te ponías ahí en el Counter-Strike, hacías un movimiento rápido de cámara y la imagen se veía más borrosa, se sufría de ghosting, porque el tiempo de respuesta de los televisores era mucho más alto que el de un buen monitor. Entonces lo que necesitamos es que en todo momento la imagen se vea nítida. Y si la respuesta es demasiado alta, esto no lo vamos a conseguir. Además, las latencias también eran bastante más altas. Entonces, cuando imaginaos que voy a pulsar el clic del ratón para disparar, pues en una tele tardaba bastantes más milisegundos en representarse en pantalla, ¿no? Entre que hacía clic y se veía eso en la tele. No era tan instantáneo como un monitor para PC medianamente bueno. Esos milisegundos extra se notaban. Y eso es importante, sobre todo en títulos eSports. Queremos que todo vaya al momento. Y por último, como norma general, las televisiones tenían una tasa de refresco real máxima de 60 Hz. Solo eran capaces de representar hasta 60 imágenes por segundo. Que sí, está bien, pero en monitores teníamos algunos de 120 y 144 Hz que encima estaban muy bien calidad-precio. Podían representar muchos más FPS. ¿Eso en qué se traduce? Una mayor fluidez y experiencia de juego, al fin y al cabo. Pero todo esto ha cambiado. Ahora tenemos televisores que están al mismo nivel que un buen monitor enfocado al gaming. Y encima, con una calidad de los colores mucho mejor. Eso sí, hay un par de puntos negativos o cosas a tener en cuenta. La primera es el tamaño. Sí, es increíble jugar en 48 pulgadas, que es el tamaño mínimo de este tipo de televisiones. Pero os recomiendo tener una mesa a medida. Esta que tengo aquí detrás tiene una profundidad de 80 centímetros, que es bastante más que las medidas de un escritorio de tamaño estándar. Aún así, recomendaría estar como a un metro de la televisión para tener toda la superficie del panel a la vista sin tener que mover demasiado la cabeza. Hay que minimizar ese movimiento de cuello. Para títulos eSports, el tamaño óptimo para tener a la vista toda la superficie del panel es de 24 a 27 pulgadas. Si tu enfoque es jugar solo o principalmente a esos juegos competitivos, queriendo sacar tu máximo potencial como jugador, es mejor comprarse un monitor. Y no solo por el tamaño, sino porque pueden llegar a tener más hercios y mejor respuesta. Para terminar, el otro punto negativo es que los paneles OLED
vez se degradan mucho más rápido, sobre todo cuando tenemos imágenes estáticas. Por eso lo recomiendo básicamente si queréis el monitor, o la tele en este caso, para jugar y ver pelis, porque si estás en el escritorio trabajando, editando un vídeo 7 horas con la barra de tareas ahí quieta todo el rato, pues no es lo más conveniente. Mejor que se estén cambiando ahí las imágenes constantemente. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando juegas, ves pelis, ves vídeos a pantalla completa. Aquí hago un pequeño inciso para recordaros que estoy sorteando a nivel internacional un reloj inteligente de Huawei, concretamente el modelo Watch 3 Pro. Es un reloj inteligente de lo más top del mercado, podéis ver ahí la temperatura corporal, utilizarlo de manera independiente al teléfono móvil, lo dejáis en casa el móvil y podéis recibir llamadas y lo que queráis y mucho más. Ya podéis ver todas las funciones y lo buscáis en Google si queréis participar en este sorteo para poder llevaros este regalito por parte de Huawei y Dante. Tenéis el link abajo en la descripción. Seréis como el inspector Gadget. Siguiente periférico, no sé si es el 5, el 6 o cuál es, porque después elijo el orden más o menos que quiero yo, pero vamos a hablar de focos, concretamente para hacer streaming, porque sí, muchos ya estaréis haciendo o queréis hacer y estáis buscando lo mejorcito, que no hace falta. Como sabéis, pues hay productos de Elgato como el Stream Deck que son muy famosos y luego hicieron su ecosistema ahí de un montón de cosas y sacaron estos focos que están muy guay, ya que puedes poner luz natural o luz así más cálida, ajustar la altura, la intensidad, darle un botón del Stream Deck y encenderlos o apagarlos directamente sin necesidad de venir aquí al botón de on-off. ¿Qué pasa? Que esto cuesta dinero, más de 100 euros cada uno, y no todo el mundo se lo puede permitir ni quiere gastarse tanto en unos focos para iluminarse para hacer un directo. Entonces os traigo una alternativa hiper barata que encontré en Amazon y os puede servir. De hecho, estoy utilizando dos de ellos ahora mismo. Uno lo tengo ahí detrás, mirad. ¿Veis ese foquito? Es de la marca Neewer. Y dos cuestan unos 40 euros, si no me equivoco. Ahora os pondré el precio en pantalla. Aquí lo veis, ahora se va a ver más oscuro, pero trae este bandito, entonces tú pues, lo apagas, lo enciendes, pero puedes regular la intensidad. Os voy a hacer una prueba ahora para que veáis cómo quedaría yo iluminado en un streaming con estos focos, para que veáis hasta qué punto son buenos. Ahora estoy iluminado por los focos baratos, cuestan 55 euros. Están bien, ¿eh? La verdad es que dan buen resultado. Si veis que hay menos luz aquí detrás es porque estaba utilizando uno de ellos para iluminar el sofá. Pero aquí está, mirad, ¿veis? Son ellos. Vamos a seguir hablando de streaming. Aquí tengo alternativas, también tengo cosas del Gato, pero también os digo otras que son más baratas, ¿ok? O alternativas que podáis tener a todo esto. Veréis, muchos queréis usar una cámara reflex como webcam. ¿Por qué? Porque las webcam son una caca. Al menos en mi opinión. Da igual el dinero que gastes. Si es una barata y no tienes más presupuesto, oye, tiras con ella, perfecto, puedes hacer directo, no te hace falta tener una cámara. Si no tienes dinero, no puedes, no te preocupes, no pasa nada. A lo que me refiero más bien es que hay muchas webcam de gama alta que cuestan, no sé, 180, 200 euros y para costar eso son una caca. Porque te gastas 300 o te compras una cámara de segunda mano, la conectas al PC, la usas como webcam y se va a ver mucho mejor tu directo. Problema, que muchas no podéis hacer eso. No se pueden directamente meter un cable HDMI o micro HDMI, conectarlo al PC y usarla como cam. Necesitáis una capturadora como por ejemplo el Camlink, que si bien es un producto muy bueno, es bastante caro porque creo que cuesta unos 100 o 120 euros y simplemente sirve para eso. Pero bueno, la vida está complicada. Lo que pasa es que esta vez os traigo la digievolución del Camlink. Si esto digievolucionara, saldría el Camlink Pro. Esto es, queréis hacer el streaming más impresionante jamás creado con una producción impresionante porque tenéis muchos dinericos o muchas cámaras o lo que sea, por X motivos. Esto te permite conectar hasta 4 cámaras. Veis que tiene aquí 4 entradas HDMI. 1, 2, 3, 4. Fusionéis esto con el Stream Deck o con otro dispositivo del estilo, porque hay más de otras marcas, más baratos, más caros, pero bueno, uno así, entonces le vais dando los botones o alguien desde control y cambia ahí entre 4 cámaras y es increíble. Esto se conecta, como veis, por PCI Express, pero claro, cuesta más de 350 euros. Micrófonos. Muchos buscáis uno. Hay bastantes. Yo siempre usé el Blue Yeti, lo sigo utilizando, tengo más, tengo varias opciones. Si el Gato me envió cosas, por eso las estoy enseñando, ¿vale? Pero os doy otras alternativas. ¿Vendido? No, vendido no. Es lo que hay que enseñar cosas. Ya que me llegan, pues tendré que probar todo y deciros mi experiencia. El Yeti, recomendable, muchísimo. Va por USB, lo conectas, 100 euros o 120, no sé si le subirían el precio con
la burbuja esta del streaming, que dentro de poco hasta mi madre y mi abuela van a hacer directos, pero está muy bien. Después tenemos el Samsung Meteor, que cuesta unos 80 euros, que suena muy bien. Y después está este, que es el Fifine, que cuesta unos 35 euros. Esto es súper famoso. Bueno, por ahí por Estados Unidos vi que tenía mucha fama este micrófono y dije, necesito probarlo. Y obviamente vamos a testear todos ahora mismo. El Blue Yeti, este y el del gato. Prueba de micros, número 1. Este es el Fifine. Cuesta ahora mismo unos 34 euros en Amazon. Ya estáis escuchando qué tal capta el sonido. Recordad que en el mundo de los micrófonos es importante el tema del tratamiento acústico. Si estáis en una habitación que suena como un garaje, pues obviamente no va a captar el sonido de tan buena manera como lo está haciendo ahora. Aquí no hay un acondicionamiento súper profesional, pero sí que tengo unos cuantos paneles y el sonido es bastante seco. Las claves para que suene bien un micrófono: la distancia a la cual estás del mismo, la ganancia, que por ejemplo este tiene aquí una ruedita, tened cuidado de que no sature, así que dejad un margen, buscad un equilibrio. Y última clave, pues si se escuchan demasiado las S o las P's, y suena mal, pues le pones un filtro anti-pop que no cuesta nada y ya está. Segundo micrófono. Espera que lo bajo. Aquí está, lo llevo utilizando ya varios años. Es el Blue Yeti. Este cuesta unos 140 euros. Había uno intermedio entre este y el anterior que vimos, el Fifine, que es el Samsung Meteor, que cuesta unos 85 y es genial. No lo compré y nunca lo tuve, pero sí que tengo escuchado algunos tests de sonido de cómo capta el audio y me gusta mucho. Con esto ya no solo podéis hacer streamings y todo, sino que ya tiene mucha más calidad, también es USB y ya podéis dar un paso, ¿no? Dar el salto al siguiente nivel, que es hacer de actor de doblaje. Espectacular, ¿eh? ¿Visteis la Digimon de pequeños, no? Yo lo vi, me gustaba Digimon. Agumon Digi evoluciona en... Greymon. Palmon Digi evoluciona en... Dogemon. Vamos, man. Y por último, el Wave 3. Este es el más caro, cuesta 170 euros, pero también te viene con el software de mezcla para nivelar todas las pistas de audio de tu directo. También tiene limitador para que no sature. Está muy bien, ahora cada uno que saque sus propias conclusiones y vea si merece la pena, si no, invertir más o menos en función de vuestras posibilidades o lo que queráis gastar. Después de por encima de todo esto, que estos son todos micrófonos USB y van muy rápido, también tenéis los Shure, creo que se pronuncia así la marca, ¿no? Pero esos ya van por XLR, no son plug and play, sino que necesitan de una tarjeta de sonido, pero está muy bien, ¿eh? Estos se escuchan maravillosamente. Mira qué voz sexy, oh yeah. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás, y TikTok, que al final subí un vídeo y a las 12 horas 100.000 visitas. No sé qué pasó, pero están divertidos cuanto menos porque cada vez estoy peor de la cabeza. Así que si queréis pasar un buen rato, abajo también tenéis el link de TikTok. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Isso, espatelos!